Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablalo. Hoy tenemos una duda. ¿Qué pasa cuando los abusos que el periodismo ha denunciado por tantos años están siendo perpetrados desde adentro? Adentro de las redacciones, dentro de los canales, dentro de los medios que todos los días le piden cuentas al poder. Esta semana esa pregunta volvió a explotar. Las denuncias de acoso contra periodistas del Caracol Televisión pusieron en el centro del debate algo que muchas en el gremio prefieren no nombrar. Que los medios más grandes del país también callan, también protegen sus propias jerarquías y que quienes encabezan sienten que tienen el derecho a hacer y deshacer a su antojo. Hoy vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con alguien que no solo conoce el tema desde afuera, sino que lo vivió, lo denunció y logró algo que no solo en este país, sino en este entorno periodístico es una hazaña, que esta situación terminará en condena. Soy María Fernanda Plazas. Y yo soy Carolina Castaño. Y esto es Hablalo, el podcast de la Urbe realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Nuestra invitada de hoy es Vanessa Restrepo, periodista egresada de la Universidad de Antioquia y cofundadora de El Armadillo. Ella logró que su ex jefe en El Colombiano fuera condenado por abuso sexual. Vanessa, gracias por estar aquí. Hola Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame primero un poquito sobre ti, antes de empezar. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia. He sido orgullosamente graduada de la Universidad de Antioquia. He sido periodista en medios de comunicación por más de 13 años y soy cofundadora de El Armadillo, que es un portal especializado en investigaciones en Medellín y Antioquia. Además, también hago consultorías en comunicaciones para una organización de sociedad civil que trabaja con derechos reproductivos. Bueno, Vane, y bueno, antes de entrar un poquito en el fondo del tema, queremos que las personas que nos escuchan sepan para ti qué significó trabajar en El Colombiano. Bueno, El Colombiano fue un lugar en el que yo fui muy feliz, en el que yo entré a trabajar al Colombiano en 2015 y duré ahí hasta 2020. Y fue una etapa profesional muy bella porque no solamente conocí a grandes amigos, incluyendo a Mateo Izaza, con quien cofundé El Armadillo, sino también porque pude hacer como realidad ese sueño de universidad, de hacer la reportería de todos los días. Yo inicialmente entré al Colombiano a ser parte del equipo digital y ahí pues me tocaron eventos muy importantes como por ejemplo el accidente del avión de Chapecoense, que lo cubrimos como en tiempo real y fue como esos momentos de adrenalina periodística que uno nunca olvida. Y luego pasé a formar parte del equipo de Metro, que es el que cubre las noticias de Medellín y Antioquia, y ahí también tuvimos momentos muy importantes, coberturas muy relevantes, como por ejemplo Hidroituango, la emergencia de Hidroituango. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo y compartir con la comunidad de Puerto Valdivia, de toda esa zona de afectación, Tarazá. Entonces, profesionalmente fue un lugar muy que recuerdo con mucho cariño, pero también marcó la etapa más difícil de mi vida, porque fue un lugar en el que yo viví violencia sexual por parte de una persona que además había sido mi supervisora anteriormente. Eh, y no solamente porque lo haya vivido ahí, es decir, el hecho no ocurrió dentro de la sala de redacción, pero sí después de una jornada de trabajo con persona, como les contaba, el agresor también era parte de la redacción, sino porque cuando yo lo conté, en ese momento el medio era dirigido por una mujer, la jefa de redacción era una mujer, la jefa de gestión humana era una mujer, y cuando yo decidí contarlo, porque la única razón que tenía para hacerlo era como el miedo de que eso se repitiera, lo que ocurrió fue que estas personas o no lo entendieron o no quisieron verlo o lo normalizaron, y para mí fue muy doloroso eso porque claro, cuando yo dije voy a denunciarlo para que no le pase a otras, yo esperaba que me entendieran por ser mujeres. Y eso fue una decepción grande,
Eh, y bueno, pues este hecho obviamente para mí personalmente fue muy difícil. Yo finalmente termino saliendo del medio como consecuencia de todo eso que había sucedido alrededor y la normalización que hubo. Yo tuve que trabajar con mi agresora 120 metros durante varios meses y solamente hasta que se publicó el caso y hubo una presión como de la opinión pública, logramos que finalmente lo sacaran de la redacción, donde además supervisaba un montón de mujeres jóvenes. Eh, y bueno, entonces el colombiano es un punto de quiebre en mi vida. Es un episodio muy difícil, muy doloroso, pero pues mi decisión con el paso de los años ha sido pues sacarle lo mejor posible y es a partir de ese caso pues hubo una sentencia en la Corte Constitucional que les permite a otras mujeres exigir condiciones más seguras en los espacios laborales, entonces me trato como de enfocarme muchísimo en eso, en cómo esto puede servirles a otras, porque también entendí con muchos años de terapia y de trabajo personal que lo que pasó no me define, pero pues sí, hace parte de lo que soy y de lo que he vivido. Mira que hay algo muy específico pues en los medios de comunicación y que le hablan a uno desde que empieza la carrera y es como la red de las relaciones, que hay nombres que pesan más que otros, que hay reputaciones que hay que proteger. ¿Tú sientes que había una estructura que como operaba para hacerte callar, para silenciarte? Pues yo al principio no lo pensaba, yo al principio, porque cuando yo lo hablé, yo vine a hablar un mes después, porque lo que ocurre es que otra compañera me habla de una fiesta y yo le pregunto que quiénes van a estar, y entre las personas que me nombran está el agresor y yo digo, pucha, esto se puede repetir, me alarmé muchísimo. Eh, y yo decido hablar y en un primer momento hubo como una sensación de no sabemos qué hacer, esto es algo nuevo, pero pues te apoyamos y de verdad les creí. Y luego me encontré con que no, que era un himno a la bandera y que con sus acciones las personas que dirigían el medio en ese momento finalmente lo que estaban haciendo era proteger al agresor bajo el argumento de que yo no tenía una prueba, de que no había una condena judicial, algo que además, spoiler, luego la Corte dijo, esa falsa neutralidad, lo que eso es una forma de revictimización. Entonces sí, yo creo que había un sistema que lo protegía en función de, en función no, en base a estereotipos de género. Yo recuerdo muchísimo que la persona que lideraba gestión humana del periódico, que ahora entiendo que es la gerente general o algo por el estilo, me llevó a su oficina y me empezó a preguntar que yo por qué había salido ese día, que yo por qué había tomado licor, que yo por qué me había subido al carro de un hombre que no era mi pareja, que era deber de las mujeres cuidarnos, todo un montón de estereotipos. Y yo me acuerdo que yo salí súper confundida de esa oficina y me decía, pero ella, ¿por qué me está cuestionando a mí? Y no ha cuestionado ni una sola vez lo que esta persona hizo, lo que este hombre hizo. Y con los años entendí que es eso, que son estereotipos y que son estructuras de poder que están consolidadas y que no se quieren reevaluar simplemente porque les incomoda, porque hace parte o va en contra más bien de sus creencias y del esquema de valores con el que crecieron en una sociedad muy patriarcal como esta y en particular como la antioqueña. Entonces sí, yo siento que lo protegieron incluso hasta el final. Yo me fui primero del colombiano, él se fue mucho después. E incluso cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional, uno de los actos de reparación era que el medio se refiriera al caso y lo que hicieron fue hacer un editorial eh, que se refiriera y me pidiera disculpas. Y yo me acuerdo que cuando yo leí ese editorial que se supone que eran las disculpas, yo no sentí ninguna disculpa, yo no sentí ningún acto de arrepentimiento, ninguna reflexión. Yo dije, simplemente hicieron un trámite por hacer y esta disculpa que uno dice no, no es disculpa, que es como si se sintió mal, perdón. Y es como, no entendieron nada de lo que pasó. Yo pues tampoco quise ahondar mucho más en eso porque para mí era muy doloroso, pero sí, hubo una protección y un silencio hasta el último minuto. Me parece increíble porque justo esta semana con las denuncias de Caracol Televisión se volvieron a poner en el debate, pues como que el gremio se conoce, pero rara vez se nombra y es el fenómeno de las vacas sagradas.
que son pues como figuras con tanto prestigio que se vuelven intocables, como pues si no es nuevo, eso fue el caso de Alberto Salcedo Ramos hace unos años, ahora con Jorge Alfredo Vargas. Y todas estas denuncias que están circulando esta semana nos muestran pues como esto atraviesa los distintos formatos, las distintas generaciones, distintos medios. ¿Cómo ves tú este patrón desde tu propia experiencia? Yo creo que hay un asunto de poder muy claro. Casi siempre que hay denuncias de acoso o de violencia sexual y sobre todo en los medios, casi siempre el agresor es un hombre en una posición de poder, un hombre mayor y casi siempre la víctima es una chica más joven. De hecho, yo soy parte como de la excepción a la regla porque mi agresor tenía más o menos mi edad, si no estoy mal. Pero usualmente en los casos de acoso sexual son hombres mayores y las víctimas suelen ser las chicas más jóvenes, las practicantes, las recién llegadas, y es porque ahí hay una relación de poder. Y si uno mira en detalle el caso de Alberto Salcedo, los testimonios que han ido saliendo alrededor de estos señores de Caracol, el común denominador es el mismo, es como ellos ofrecen lo que su poder les da, como yo la puedo ayudar a escalar, yo la puedo proteger de usted no me puede decir que no porque yo soy, y eso es bastante típico de este sistema patriarcal del que hablaba hace un momento. Y ahí el asunto es que hay que empezarlo a cuestionar, hay que empezarlo a cuestionar porque es que esto es un asunto que nos atraviesa a todas. El abuso de poder está en todas partes e incluso es tan grave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido sentencias en las que dice claramente que el consentimiento puede estar viciado cuando hay una relación de poder. Porque claro, estoy hablando con la persona que me puede dejar sin trabajo, que me puede dejar sin carrera, que me supervisa probablemente. Entonces ese asunto del abuso de poder, yo siento que está muy invisibilizado, está muy naturalizado, que con este asunto de, como lo llamabas ahorita, decirle vacas sagradas, tratan como de enmascararlo y de pintarlo como un asunto específico, como de hombres muy, 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 muy poderosos. Y no, la realidad es que cualquier ápice de poder suele ser usado por muchos hombres para sacar ventaja frente a mujeres que están en posiciones de menor poder. Y para obtener obviamente beneficios eh, para ejercer violencias, llamémoslo como es, para ejercer violencia sexual, para ejercer acoso sexual en contra de mujeres que claramente están en una relación mucho menor de poder respecto a ellos. Mira que pensamos en que lograste algo muy difícil y es que se llegara a una condena por tu caso, porque me recuerdas muchísimo a Rosa Elvira y que también costó un montón que se llegara a la ley del feminicidio. Pero pues más allá de los resultados legales, tú ves un cambio después de todo el proceso. ¿Crees que algo cambió en el gremio? Hay dos cosas que señalar acá. La primera es que hubo dos procesos, ¿cierto? Un proceso penal en contra del agresor específicamente, que además fue muy difícil porque duró más de 5 años. El año pasado tuvimos la sentencia en segunda instancia y el juez lo condenó a 16 años de prisión, si no me falla la memoria. Y en ese proceso también, aunque es un proceso un poco más personal, es decir, soy yo contra el agresor y la justicia mediando, evaluando pruebas, testimonios, hubo algo muy bonito y es que el juez con un enfoque de género muy claro valoró que el testimonio de una víctima también es una prueba, que es algo que, digamos, los agresores han querido desconocer y lo han querido pintar como es mi palabra contra la de ella, pero ahí se usaron distintas técnicas psiquiátricas, psicológicas, forenses para establecer que yo decía la verdad, que el testimonio era consistente, que las secuelas psicológicas se podían rastrear. Entonces, claro, es eso de valorar el testimonio de una víctima, yo creo que es un logro importante. En mi caso no es el único, no es el primero, pero también pues contribuye como en ese sentido. Lo Ah, otro es el proceso, digamos, en contra del colombiano, que es el que termina con una sentencia en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo al colombiano como, oigan, ustedes, al estar obligándome a trabajar con este señor, lo que están haciendo es que me están violando a mí el derecho a vivir una vida libre de violencias, que es un derecho protegido por la Constitución colombiana, por las leyes. Y el periódico dice que no entiende mi punto, que no entiende por qué hay una vulneración. Vamos a los jueces, en primera instancia los jueces le dan la razón al colombiano, en segunda instancia también, y ahí nos vamos a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional revisa el caso, y esto es lo que yo creo que es el aporte, digamos, como
de todo esto, o sea, como si yo digo yo para qué atravesé todo esto, puede ser eso, puede ser como lo que le sirva a la gente. De mi caso es la Corte evaluó todo esto y reconoció varias cosas. La primera, que en efecto las mujeres en el periodismo estamos sometidas, o sea, ejercer el periodismo en Colombia es peligroso, pero si eres mujer es aún más peligroso, porque puedes sufrir agresiones sexuales de tus compañeros, de tus supervisores, de tus fuentes. O sea, la violencia sexual puede venir de cualquier lado. Uno. Dos, le dice a los medios claramente que tienen que tomar acciones, y no solamente a los medios, también al Estado y a las empresas privadas. Es como ustedes también son responsables de prevenir y sancionar la violencia sexual. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con protocolos. ¿Protocolos para qué? Protocolos para que nos pongamos de acuerdo en qué es un acoso sexual o qué es una violencia sexual. Protocolos que establezcan a dónde van las personas que lo quieren denunciar, si hay un correo, si hay una línea telefónica, si hay un comité que lo va a evaluar, que defina cómo se investiga, que defina medidas de protección, es decir, cómo protegemos a las mujeres que denunciaron para que no tengan que ser revictimizadas, y cómo se garantizan también, porque hay que decirlo, los derechos de quienes son denunciados. Eh, ¿Qué más dice la Corte? Dice que además tiene que haber una investigación interna y sanciones cuando sea pertinente, y que además los medios no pueden hacer lo que hizo el colombiano, que fue escudarse en una falsa neutralidad de decir nosotros no podemos hacer nada hasta que no haya una condena judicial, porque eso lo que hace es revictimizar a quienes denuncian. Entonces les dice de una vez a los medios, usted no puede decir acá yo soy neutral, porque esa neutralidad lo que hace es revictimizar. Entonces usted tiene que proteger a quien denuncia, darle garantías a quien es denunciado, claro que sí, pero proteger a quien denuncia y proteger a todo el entorno laboral para que estos hechos que alguna vez se lleguen a denunciar no se vuelvan a repetir. Entonces yo creo que esto es importante y sienta un precedente, porque incluso la primera pregunta que surge cuando se hacen públicas las denuncias en Caracol es: ¿existe un protocolo? Y efectivamente lo había, y efectivamente se activó, y efectivamente funcionó, y yo celebro que eso haya pasado. Conozco muchos otros casos en los que no ha sido así, muchos otros casos en los que no voy a mencionar personas ni medios, pero son casos reales que me han contado directamente las víctimas. Un caso de una chica que fue a denunciar violencia de acoso sexual, y el canal que estaba establecido para las denuncias en el protocolo ni siquiera existía. Era un correo electrónico y el correo electrónico no existía. Conozco casos en los que fueron a activar el comité que iba a evaluar la denuncia y resulta que ni siquiera estaba conformado. No sabía quiénes eran el comité ni qué funciones tenía. Y otra cosa que también pasa mucho es que confunden el comité que evalúa este tipo de cosas o los protocolos para prevenir y sancionar el acoso y la violencia sexual con los protocolos para atender el acoso laboral, que es igual de grave, pero es completamente diferente, porque la violencia sexual está atravesada por estereotipos de género y tiene unas consecuencias devastadoras en la vida y en la salud de quienes denuncian. Y eso es algo que además hemos visto un montón en medios de comunicación, un montón de mujeres que se han ido, como efectivamente lo hemos visto en las denuncias que han salido luego de que pasara todo esto en Caracol, mujeres que simplemente denunciaron y no fueron escuchadas, o que el miedo de denunciar fue tan grande que simplemente terminaron yéndose para no tener que compartir espacio con la persona que las agredía o que las acosaba. Y eso es gravísimo, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que hay un estándar que se logró, no es el único, hay muchas otras sentencias que han ido avanzando en ese sentido, pero pues nada, yo creo que si algo bueno salió de todo esto, si podemos llamarlo bueno, de todo esto tan doloroso para mí y para mucha gente, pues fue eso, que al menos pudimos llegar a la Corte y que la Corte fijara nuevas reglas para las empresas, para el Estado, para las organizaciones privadas y para los medios de comunicación. Y ahora que mencionaste estos casos me parece muy paradójico, porque desde afuera pues una podría pensar que en el periodismo es mucho más fácil denunciar, porque pues supuestamente somos un gremio que valoramos la verdad, la transparencia, pero en este caso tú y otras personas víctimas lo han vivido al revés. ¿Por qué crees que el periodismo puede ser en realidad uno de los entornos más difíciles para que una mujer denuncie? Yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos, por supuesto, es que estamos dirigidos en su mayoría, o sea, uno va y mira hombres en posiciones de poder en los medios y la mayoría están dirigidos por hombres.
en muchos casos hombres mayores. Igual, que haya una mujer no es garantía de nada, como les contaba en mi caso, pero pues eso, estamos muy atravesados por el patriarcado y estamos muy acostumbrados de darle voz a quien no tiene voz, pero esa voz casi nunca es entre nosotros, porque siempre hemos dicho, o entre los estereotipos del periodismo es el periodista nunca es la historia, el periodista nunca es protagonista, y eso también se ha usado como excusa para invisibilizar las denuncias en el gremio. A eso se suma esos otros estereotipos de si eres una mujer y tienes tanta información como para ser una periodista, ¿por qué no pudiste identificar la violencia que sufrías? Y eso es muy complicado porque eso también, de nuevo, viene asociado a los estereotipos. Porque si vamos a ver, por ejemplo, en estos casos que han estado saliendo recientemente, eh, e incluso a mí también me pasó, cuando estas cosas ocurren, uno lo primero que hace es sentir culpa, como yo qué hice para que esto me pasara, o yo por qué no, o yo por qué sí. Eh, y la mayoría de las mujeres empieza a entender que esto no es yo qué hice o por qué me pasó esto, sino que es algo más de fondo cuando empiezan a hablar con otras personas, con otras mujeres de su redacción y empiezan a darse cuenta que es que ellas no son las únicas, que es que esto ha pasado un montón de veces y que siempre es el mismo patrón. El patrón más común es el que mencionábamos hace un rato de hombres en posiciones de poder acosando a chicas más jóvenes, a practicantes. Entonces, siento que hay muchos estereotipos alrededor que con esto de que el periodista no es la historia ni debería serlo, entonces también se invisibiliza y que nos concentramos tanto en buscar problemas en el mundo que nos olvidamos que también somos parte del mundo, que nosotras también estamos en un sistema. Y todo esto además es muy grave porque estos mismos hombres que son acosadores y que están en posiciones de poder terminan teniendo criterio y digamos, poder de decisión respecto a los enfoques con los que se cubren las noticias. Entonces, si para un hombre acosar es algo normalizado y no le ve la gravedad, imagínese qué línea editorial le puede dar a sus periodistas que quieren ahondar en estos temas. Hablando de las vacas sagradas y pues de que el problema es que hay ciertas personas que tienen, pues aprovechan el poder que tienen sobre las otras. ¿Cómo crees que se perpetúan los medios? Cómo lo reproducen y lo cuidan los medios de comunicación? Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo que los medios siguen manejados como empresas privadas, es decir, como empresas en las que prima el interés económico, en los que además la reputación es un activo muy sensible. Entonces, que haya un escándalo de este tipo es un riesgo para la credibilidad del medio. Entonces, también se termina valorando mucho más eso y tratando como de tapar un poco lo que pasa adentro para que no se den cuenta afuera. Eso más el patriarcado que nos atraviesa como sociedad, yo creo que son los factores que contribuyen a que todo esto sea muy difícil de controlar, prevenir y sancionar. Bueno, Vanessa, y para finalizar, ¿qué le dirías a alguien, una persona, una mujer periodista, incluso algún hombre que está viviendo lo mismo que viviste tú? Yo creo que lo primero es que entiendan que nunca es su culpa. Es decir, estas cosas no son culpa de un hombre o una mujer. Tiene acciones, gestos, palabras que te incomodan, que te violentan, que no son consentidas. Eso no es normal, eso no está bien, eso no es tu culpa. Lo segundo es que lo hablen. El miedo ha sido el que ha sostenido por muchos años este sistema en el que las mujeres hemos sido víctimas y solo hemos empezado a reconocer que hay un problema de fondo en la medida que nos hemos empezado a hablar entre nosotras y nos hemos dado cuenta de que esto nos pasa a todas y que no es normal que nos pase a todas. Que si nos pasa a todas, entonces no es nuestra culpa, claramente, porque hay algo más de fondo. Lo tercero, que busquen información, que busquen ayuda psicológica. Los efectos que el acoso sexual y que la violencia sexual tienen en una persona son devastadores. El riesgo en el que pone la carrera de una persona es impresionante. El miedo paraliza, el miedo es muy poderoso en ese sentido. Entonces, buscar con quién hablar, una amiga, una psicóloga, lo que sea. Y a partir de ahí empezar a pensar, ojalá puedan denunciar. Yo siempre incentivo a la gente a denunciar porque esta es la forma en la que estamos primero visibilizando y dos presionando por cambios reales. Pero si por alguna razón, por A o por B, sienten que esa denuncia la supera, que mentalmente o emocionalmente no pueden hacerlo, tampoco se sientan obligadas. Ya pasaron por suficiente. eh,
Y sanar es lo principal, el bienestar individual. Nadie puede cambiar el mundo si está roto por dentro. Entonces el autocuidado yo creo que ahí también es bastante importante. Y a los demás, hombres, mujeres, a todo el mundo en las salas de redacciones, empecemos a cuestionarnos unos estereotipos sobre los que hemos crecido como sociedad, empecemos a entender que esto no es normal, empecemos a tener conversaciones, por ejemplo, de cómo manejar el asunto cuando a quien conocemos no es a la víctima, sino al victimario, cuando yo no conozco a la que denuncia, sino que es a mi amigo al que denuncia. Yo creo que esa conversación es muy dolorosa y como sociedad la tenemos pendiente y va a ser muy útil tenerla para evitar revictimizaciones. Y por lo demás, esto sí ya como principio personal es si una víctima denuncia, créanle, porque esto no es fácil. Casi siempre se habla de, ay, que hay falsas denuncias. En todos los delitos en Colombia hay falsas denuncias. En los delitos sexuales el porcentaje es mucho menor. Entonces, ese también es otro estereotipo contra el que tenemos que luchar, no contribuyamos a prolongarlo. Creerle a una víctima es tal vez el acto más solidario que alguien pueda hacer con esa persona. Vanessa, muchas gracias. Definitivamente tenemos una conversación pendiente sobre el pacto patriarcal. Muchas gracias en serio por haber denunciado entonces y por hablar hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por seguir abriendo estos espacios de conversación. Yo creo que la conversación también ayuda mucho a desmontar los mitos. Muchas gracias, Vanessa. A ustedes. Gracias. Gracias. Escuchar a Vanessa me confirma algo que creo que todas las que estamos entrando al periodismo necesitamos tener claro desde el principio, y es que la ética no es un módulo de la carrera, sino que es una decisión que tomamos todos los días y especialmente cuando es tan difícil. Además de que el periodismo colombiano tiene una deuda pendiente con las mujeres que han alzado la voz dentro del gremio, una deuda que no se salda con declaraciones ni con protocolos en papel, se salda cuando los medios aplican hacia adentro los mismos estándares que exigen hacia afuera. Lo que está pasando con las denuncias en Caracol no es un escándalo aislado, sino que es una oportunidad para que el gremio se mire al espejo y decida lo que quiere realmente ver. Eso fue Háblalo. No cerramos porque hayamos terminado de hablar, sino porque el tema sigue. Antes de irnos, nuestro resumen semanal. Las denuncias de acoso no se quedan solo en Caracol. La FLIP advirtió que hay casos documentados también en RTBC y RCN y que estos no son hechos aislados, sino un patrón extendido en el ecosistema informativo colombiano. Esta semana la organización habilitó canales de denuncia y anunció acompañamiento jurídico, psicosocial y asesoría a los medios para construir protocolos internos con enfoque de género. El Congreso retomó la discusión de la reforma laboral. Un punto clave, la precariedad contractual en medios de comunicación, donde muchas periodistas trabajan sin estabilidad ni protección suficiente para denunciar sin miedo a perder su empleo. La Fiscalía General de la Nación activó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información e impulsar investigaciones con enfoque de género, buscando proteger a las víctimas y evitar su revictimización. El caso de Holfman Morris, director de RTBC, suma otra capa al debate. La mujer que lo denunció públicamente por hechos ocurridos cuando era concejal, enfrenta hoy un proceso penal por injuria y calumnia. Es decir, la denunciante terminó siendo la denunciada. Es un ejemplo brutal de cómo opera la revictimización dentro del mismo sistema. Y la noticia que sacude al país más allá del gremio. El martes 24 de marzo, Caracol Televisión confirmó la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Rego tras la divulgación de testimonios de víctimas. Periodistas y presentadoras como Catalina Botero salieron a respaldar las denuncias públicamente, señalando que estas conductas llevan décadas ocurriendo. Eso es todo por hoy, gracias por escucharnos. Y gracias a Vanessa, una vez más, por recordarnos para qué existe el periodismo. Y hoy estuvimos en la cabina Carolina Castaño y María Fernanda Plazas. Este es un podcast de la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.